Qué bueno que estamos aquí, ¿verdad? Y cuánto hemos ya aprendido de la palabra del Señor. Agradezco mucho al Señor por la oportunidad que me da de estar en esta concentración de damas. Qué alegría, de verdad. Y qué bueno fue escuchar a la hermana Sorangeli dando esa descripción maravillosa de nuestro Dios. Porque si queremos ser una mujer conforme al corazón de Dios, tenemos que conocerle. Yo creo que esta tarde repasamos muchas de esas cosas que ya sabemos, ¿verdad?, de nuestro Dios, pero que a veces no las tenemos tan presentes. Nuestro Dios todopoderoso, magnífico, maravilloso, es un Dios misericordioso, es humilde, es amante, es amor. Y hoy vamos nosotras entonces en este momento a tener una breve meditación ahora acerca de la oración. Porque una mujer que quiere ser conforme al corazón de Dios tiene que tener un corazón comprometido con la oración. No es fácil orar, ¿verdad, hermanas? ¿Ustedes se lo hallan fácil? No es fácil. No es fácil, a pesar de que sabemos que tenemos un Dios que se complace en dar buenas dádivas a nosotras que somos sus hijas y que tiene a la disposición una cantidad innumerable de bendiciones para nosotras y que nos dice: pidan, que yo les voy a dar, busquen, que van a hallar, llamen, que les voy a abrir. A pesar de todo, se nos hace muy difícil orar. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque cuidado, si es a mí nada más que me da trabajo. Yo pienso que a todas nos da, ¿verdad? Pero queremos ser mujeres conforme al corazón de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro modelo, apartaba tiempo para orar. Nuestro Señor se iba a orar. Sacaba el tiempo entre todas las ocupaciones que Él tenía para buscar el rostro de su Padre. Y si el Señor, Dios, el Hijo, necesitaba orar, ¿cuánto más nosotras, hermanas? La oración es una necesidad en la vida de la mujer cristiana. No es una opción. La oración es descrita por Elizabeth George, una mujer que escribió un libro con este título, Una mujer conforme al corazón de Dios. La describe como una disciplina porque demanda esfuerzo, sacrificio, acciones. También ella la describe como un ministerio, porque es un servicio para Dios, la oración. Pero esta es una disciplina y un ministerio que fluyen de un corazón pleno, un corazón lleno, un corazón que ama a su Señor, que le quiere agradar, que le quiere servir. En la vida de la mujer creyente se nos llama a orar en todo tiempo. Ya leímos el verso en Efesios 6:18. Orar en todo tiempo. Pero aún así, con ese llamado a orar en todo tiempo, todavía encontramos difícil orar. La oración debe ser esa atmósfera que nos rodea diariamente en nuestro caminar en este mundo. La oración no es un resguardo, no es un amuleto, no es un mensaje urgente a Dios para que nos ayude en momentos de necesidad. Debe ser un estilo de vida, la oración para nosotras, hermanas. Debe ser una forma de conducirnos en nuestra vida cotidiana, porque necesitamos a Dios a cada momento, ¿verdad? Cuando los discípulos veían al Señor apartándose para orar, luego veían al Señor regresando con poder para realizar milagros, para sanar enfermos, para resucitar muertos. Y nosotras necesitamos apartarnos para luego hacer todas las cosas que necesitamos hacer en este mundo. Recordemos esa ocasión cuando los discípulos le pidieron al Señor que les enseñase a orar. Nosotros le decimos a los niños en la escuela dominical que orar es hablar con Dios, ¿verdad? Para que ellos lo entiendan. Es la forma de comunicación que Dios mismo dejó para que nosotros nos pusiéramos en contacto con Él. Pero la oración modelo que le presentó Jesús a los discípulos
Fue una oración con una estructura sencilla, pero que tiene muchísimo contenido. Yo quisiera que leyéramos, hermanas, en San Lucas capítulo 11, versos del 1 al 4, porque como le decía antes, nuestro amado Salvador, Jesús, debe ser nuestro modelo. San Lucas 11 del 1 al 4 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pensando yo cuando preparaba la meditación, yo creo que nosotras no tenemos tanto problema en qué orar, o sea, cómo orar. Porque nosotras sabemos orar, me parece, ¿verdad? Sabemos que tenemos que dirigir nuestra oración al Padre. Ya tenemos el modelo que Jesús dejó. Sabemos que tenemos que engrandecer, reverenciar, magnificar el nombre de Dios en nuestras oraciones, ¿verdad? Esta es una parte importante de nuestras oraciones, la adoración, donde nosotros reconocemos esa autoridad de Dios por encima de todo, por encima de nosotros. También nosotros sabemos que en nuestras oraciones tenemos que reconocer que las respuestas vendrán de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, que la voluntad del Señor será hecha tanto en el cielo como en la tierra. Sabemos también que tenemos que pedir por nuestras necesidades, ¿verdad? Tanto físicas como el pan de cada día, pero también las necesidades espirituales. Sabemos que tenemos que perdonar para ser perdonados. Tenemos que buscar el perdón de Dios a través de la oración, pero también tenemos que perdonar. Y además tenemos que pedir al Señor que nos libre de la tentación. El Señor no nos mete en tentación, pero permite en nuestras vidas ocasiones en las que somos tentados para ser probados. Pero debemos pedir al Señor que nos libre incluso de esos momentos. Y que nos libre del maligno, que nos libre del mal. Entonces yo creo que no es que no sabemos orar. Sabemos orar, pero todavía se nos hace difícil orar. ¿Por qué será, hermanas? Yo pienso que todas nosotras aquí, en vez de decir qué orar, cómo orar, deberíamos preguntar o preguntarnos a nosotras mismas cuándo orar. ¿Cuándo orar? Según Efesios 6:18, tenemos que orar en todo tiempo, hermanas. Hoy más que nunca, yo les dije que va a ser breve la meditación porque tenemos que orar. Después, el programa dice que tenemos que orar, ¿verdad? Hoy más que nunca hay que orar. En todo tiempo, hermanas. En todo tiempo. Pero la mujer de hoy tiene demasiadas ocupaciones. El día de 24 horas no nos alcanza, hermanas, ¿verdad? No nos alcanza para, déjenme ver, yo voy a hacer la lista mía. El día no nos alcanza para trabajar, atender al esposo, atender a los hijos, atender la casa, atender ministerios en la iglesia, atender a los padres envejecientes, que no me oigan, atender a los suegros. Todas esas cosas, cuando venimos a ver, ya el día de 24 horas nos quedó corto. Y ustedes tienen sus listas, hermanas, ¿verdad? Yo oigo que alguien dice nietos por ahí. Y tantas cosas que nos envuelven y nos arropan cada día, hermanas. Y a veces tenemos la mejor de las intenciones y tenemos
el mayor de los deseos, tenemos el mejor de los planes, pero todavía se nos hace difícil orar. Hermanas, tenemos que orar, tenemos que levantar y hacer guerra en este momento contra el maligno, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nosotros no estamos viviendo un jueguito aquí de video. Nosotros estamos en una lucha espiritual encarnizada contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice, el apóstol Pablo, en el contexto de tomar toda la armadura para hacer frente a los dardos de fuego del maligno, que tenemos que orar en todo tiempo. En este tiempo de tanta violencia, hermanas, se hace urgente orar. En este tiempo de tantas necesidades económicas, se hace urgente orar. En este tiempo de tantas enfermedades, de tantas cosas que afectan aún a nosotros los creyentes, tenemos que orar. Y la oración que nosotros vamos a hacer, hermanas, es una oración consciente e intencional. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, que cada uno de ellos tenía una oración. Ellos tenían su oración. Vamos a orar. Y cada uno tenía la oración de ellos, que ya yo me la sabía, porque era como igualita cada vez. La misma oración. Y yo decía, hasta que ellos no oren de una manera que yo entienda que están pidiéndole al Señor por necesidades reales, entendía yo, todavía no son verdaderos creyentes, o por lo menos no han alcanzado madurez. Pero nosotros adultos a veces hacemos lo mismo. Tenemos una oración para comer, tenemos una oración para levantarnos, una para acostarnos, ¿verdad? Por ejemplo, decimos, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tu Señor me hace vivir confiado. ¿Ustedes la tienen también? Ah, mira qué bien. Esa es la de dormir, ¿verdad que sí? Y así tenemos oraciones pequeñas que hacemos, como para cumplir, como para callar la conciencia. Pero la oración a la que me refiero hoy, que debe hacer, que debe vivir una mujer conforme al corazón de Dios, es una oración hecha de manera consciente e intencional. Debemos orar por nuestros hijos, por nuestros esposos, por nuestras iglesias, por nuestros familiares que no conocen al Señor, que van camino al infierno. Ahí están incluidos a veces los hijos, ¿no? Tenemos que orar por los huérfanos, por las viudas, por los jóvenes que tienen que enfrentar un mundo tan perverso, con tan poca sabiduría y con tan poca experiencia. Tenemos que ser conscientes en la oración. Ya basta de quedarnos solo con el deseo de orar. Otra vez le digo, hermanas, nosotras no podemos pasar por la vida cristiana año tras año, ¿verdad? Como unas cristianas que se quedaron solamente con el deseo y con la intención. A Dios le agrada que le pidamos, eso es lo mejor. Se agrada de dar buenas dádivas a nosotros, sus hijos. Él está esperando cada día que nosotros vayamos a buscarle en oración. Cuando nosotros oramos, hermanas, tenemos que esperar que sea hecha la voluntad de Dios, y esto es lo más difícil. Quizá por eso se nos haga difícil orar, porque entendemos que al final se hará la voluntad del Señor y tal vez no será la mía. Pero de eso se trata, de ponernos en las manos del Señor, dejar de lado nuestra autosuficiencia, someternos bajo su poderosa mano y entregarnos a su voluntad. Pero qué bueno que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, hermanas. Qué bueno que Él tiene planes para nosotros, planes de bien y no de mal. Y qué bueno que Él es un padre que si su hijo le pide un pescado, no le va a dar una serpiente. Si le pide un pan, no le va a dar una piedra. Si le pide un huevo, no le va a dar un escorpión. Si nosotros siendo malos, dice el Señor, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Hermanas, hay que orar.
Vamos a orar. ¿Cuándo? En todo tiempo. Es tiempo de orar sin cesar. Solamente si se nos hace difícil y todavía estamos dándole vuelta a la cabeza, ¿cuándo sacaré el tiempo para orar? Hermana, usted tiene que hacerlo. Es un compromiso. Lo que es responsabilidad no se puede dejar para luego ni a dejárselo a otra persona. ¿Se le hace difícil orar por la mañana? Ore por la noche o por la tarde, pero hay que establecer una hora, la que más le convenga. A veces oramos en la cama, ese es un riesgo que corremos de comenzar la oración y decir amén por la mañana, ¿verdad? Comenzamos orando. No debemos orar en la cama, hermana, debemos establecer un lugar e ir a ese lugar. Si ora por la noche, no se quede en la cama, y si ora por la madrugada tampoco, porque se va a volver a dormir. Así que prácticamente nosotras tenemos que conscientemente buscar dentro de nuestros hogares una hora y un lugar para la oración. Niñas, jóvenes, mujeres, ancianas, adultas, ancianas, todas tenemos necesidad de orar y tenemos que orar. También es bueno tener un plan para la oración. Es bueno, hay muchas personas que aconsejan tener una libreta de oración, donde uno anota los motivos. Motivos siempre hay, ¿verdad, hermanas? Y ahí usted anota los motivos para que cuando esté orando su mente no divague. ¿Y por quién oraré ahora? No, usted tiene unos motivos ahí para orar de manera consciente, de manera intencional. Y puede ir luego tachando las oraciones contestadas. Pero hay que hacerlo, hermana. Mi trabajo esta noche aquí es arengarlas a ustedes a orar. Nosotras no tenemos que hacer oraciones largas para ser oídas de nadie. Nuestras oraciones tienen que ser dirigidas al Señor. Y Él nos escucha cuando las hacemos de corazones sinceros. Y Él responde a su tiempo y según su voluntad. Vamos a orar, hermana, que el Señor las bendiga.